Muy buenas noches, hermanos. Realmente Dios nos permite una noche, ¿no?, para poder escuchar la palabra del Señor mediante el siervo. Así también podamos abrir nuestros corazones y unir junto con el de Cristo, ¿no? Porque solamente por Él estamos aquí, porque Él nos ha permitido su salvación y Él también quiere que sigamos adelante, alimentándonos de su palabra y avanzando con su corazón, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 120 del Himnario Nuevo. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Campanas alegres, ¿no? Solamente el Evangelio de Cristo es esas campanas, las cuales deben sonar y resonar en nuestro corazón. Así, compartiendo el Evangelio con muchas personas, invitando, ¿no?, hacia su gracia, permitiendo que otros también vengan aquí y puedan escuchar su palabra. Solamente la verdadera palabra que Dios nos ofrece, su verdadero Evangelio, de que Él murió por nuestros pecados. Vamos a seguir vamos a seguir cantando. Vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos,
No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, nos hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y el versículo completo dice, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Sí, un versículo que muchos lo sabemos de memoria, pero ¿realmente creemos en la obra de Jesucristo? ¿Realmente creemos que Él murió por nuestros pecados? ¿Realmente creemos que Él nos ha hecho justos, santos y perfectos solamente por su palabra, por su obra? Sí, realmente eso debe estar en nuestro corazón, ¿no? Jesucristo murió por nuestros pecados, una vez y para siempre. Y de esa manera Él nos amó. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Una hermosa palabra, ¿no? Tengo vida por Él, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Realmente en Él tenemos todo, ¿no? Él nos da su amor, su paz, su tranquilidad, su paciencia. Solamente de Él provienen las buenas cosas, más de nosotros no. Aunque muchas veces hemos intentado, pero si nos apegamos a Él, ¿no? A su palabra, si nos agarramos de su palabra, eso también se puede transmitir. Porque también dice su palabra, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo es el que hace las buenas obras y nosotros solamente somos instrumentos nada más. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 114.
Himno 114, no hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. No hay amigo como Cristo, no Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Amén, ¿no? Ese es el coro que dice esta alabanza, ¿no? Realmente solo confiando en Él podemos avanzar y seguir adelante. Solamente pongamos la vista en Él, ¿no? Nosotros solamente debemos de seguirle. Vamos a saludar, ¿no?, a los que nos siguen a través de las redes sociales, mediante Facebook, mediante YouTube, también en otras redes sociales, ¿no? Realmente podemos compartir esta palabra y escucharla solamente porque Dios así lo permite, ¿no? También participemos en las horas piadosas y en los diferentes cultos, ¿no? También se transmite por la televisión, ¿no?, por XTO, y podamos ver y escuchar, ¿no?, la palabra. También pedimos, ¿no?, a los hermanos que están sentados puedan ir adelantando, ¿no?, pasando al frente para que los hermanos que llegan puedan acomodarse, ¿no?, y apagar los celulares para así escuchar mucho mejor, ¿no? Y si tienen alguna necesidad que hacer, puedan hacerla ahora, ¿no? Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, más sabrás usar. Bellas riquezas
se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieran ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Hasta aquí, muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Esta noche vamos a orar. Dios Padre, Señor, te damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar la palabra, Señor. Padre, como recientemente escuchábamos, Señor, acerca de la prédica, realmente es tan importante, Señor, poder recibir, Señor, el corazón de la iglesia para poder compartir, Señor. Padre, por favor, le pedimos su misericordia, Señor, y su gracia, Señor. También le pedimos por los hermanos que están conectados, Señor, a través de Jerusalén Radio en Bolivia o también las redes sociales, Padre. Queremos pedirle que también les dé la gracia, Señor, de poder venir aquí a la iglesia, visitarnos, Señor, y juntos compartir, Señor, desde las alabanzas, testimonios y escuchando la palabra, todo, Señor, con un corazón fortalecido, Señor. Padre, le pedimos por los hermanos que están tal vez alejados, Señor, de la iglesia. Permítales hallar su gracia, Señor. Derrame su misericordia en ellos, Señor, para que ellos también vuelvan a conectarse aquí con la iglesia, Señor. Padre, estamos muy agradecidos en esta noche, Señor, y así oramos, Señor, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche, hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio, glorificar el nombre de Dios? Estamos prácticamente a días, ¿sí?, de el campamento, de las actividades, primero aquí, de la visita de los pastores, y ya se viene también el campamento mundial. ¿Ya se han inscrito, hermanos, o todavía? Todavía no están aprovechando la promoción. Seguro que van a pagar, ¿no?, los $150 en enero, ¿cierto? Y luego en el viaje van a decir, debí haber aprovechado la promoción. Sí, hermanos, de verdad necesitamos hallar la gracia, ¿no? Hasta para eso, decidir en el corazón y avanzar, ¿sí? Entonces, ahora también aquí dentro de la iglesia estamos preparando, ¿sí? Las diferentes áreas se están moviendo, se viene, ¿no? Oren a Dios, ¿sí? Para que Dios dé la gracia también a su siervo y pueda llegar acá a compartir su evangelio. A través de su siervo muchas cosas se abren, ¿sí? Entonces, cuánto más, ¿no? La apertura del bicentenario en Sucre, sí, el 1 de diciembre, ¿no? También va a ser un evento muy grande, muy hermoso, y va a ser prácticamente el primer paso para la preparación del campamento mundial en el año 2025, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, oremos y a Dios para que Dios nos dé su gracia, su misericordia, y cuando llegue el momento también orar a Dios para que Dios nos permita participar. Amén, hermanos. Invitando a los familiares, de verdad, el siervo de Dios, ¿no?
de cada cierto tiempo visita Bolivia, ¿no? Y en el año 2025 también queremos hallar la gracia. Así. ¿Quién desea compartir, hermano, su testimonio? Hay un poco de tiempo antes de pasar al tiempo de las presentaciones. No hay testimonio, hermanos, esta noche. ¿Quién desea compartir su testimonio? Sí, adelante, hermana. Sí, buenas noches, hermanos. Voy a aprovechar tanto dejan la oportunidad. Sí, y ayer estaba compartiendo, pastor, en la reunión de casados, sobre Génesis capítulo 2, 18. Estaba compartiendo cuando Dios le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y bueno, a cada uno nos estaba preguntando, ¿no? ¿Por qué le dijo de esa manera? ¿Qué esperaba, no? Y escuchando cómo estaba compartiendo pastor, que Dios esperaba, ¿no? Cuando le dijo eso, esperaba que Adán con la confianza escuche la voz de Dios, con la confianza, ¿no? O sea, que como un padre habla, si haces esto vas a morir, así. Con la confianza puede aceptar, ¿no? Pero si no tiene confianza, no. Escuchando así, pero Adán abrió su corazón al diablo, ¿no? No abrió su corazón a Dios, aceptó el corazón del diablo, ¿no? y aceptó el corazón de Satanás. Bueno, cuando escuchaba me daba cuenta, ¿no? Muchas cosas en mi corazón también, que no sé, muchas cosas que no me doy cuenta que no hay la confianza, ¿no? No hay la confianza, así me daba cuenta. Muchas cosas así en mi corazón, ¿no? Entonces, realmente la Biblia habla muy sencillo, muy sencillamente habla. También quiere, ¿no? Que con corazón escuchemos, también con corazón pensemos, pero muchas veces nos quedamos, ¿no? Así hay que hacer o no hay que hacer, harás, no harás, así nos quedamos ahí, ¿no? Ya no pensamos con el corazón, ¿no? Entonces así yo pensaba después de escuchar la prédica de ayer. También hay estamos en el coro, hay un himno, ¿no? Hay un himno, y mientras cantábamos el himno, llegaba una parte donde dice, es todo para mí, dice, ¿no? Es todo para mí, mi vida fracasó, dice. Y cuando cantaba esto, como realmente me sentía, ¿verdad? Así en mi corazón, ¿no? Me sentía, porque realmente siguiendo la guía de mi corazón, de mi pensamiento, de mí misma, ¿no? De mi ser, siguiendo mi guía, realmente todo fracaso veo, todo fracaso. Constantemente, ¿no? Así yo puedo ver. Si no fuera la guía de la iglesia, la guía de los siervos, realmente ¿dónde estaría o qué estaría haciendo, ¿no? Totalmente creo que mi vida perdida, ¿no? Así puedo darme cuenta. Y también no meditamos, ¿no? Parece, no meditamos, escuchamos, parece, y como acostumbrados a escuchar así. Sí, ya sé esto. Sí, ya escuché esto, así. Pero escuchando más detenidamente y meditando, puedo encontrar en mi corazón también, ¿no? Puedo pensar también en mi vida de creencias, ¿sí, no? Entonces,
por eso me encuentro, ¿no?, también agradecida, porque constantemente, realmente pastor, ¿no?, constantemente nos está compartiendo y desea que con el corazón escuchemos, ¿no?, con el corazón. Pero a veces todos estos pensamientos, ¿no?, no permiten que escuchemos, ¿no? Ahora está viniendo el seminario, ¿cierto? El día lunes ya está llegando Pastor Gabriel y el día martes ya va a empezar, ¿no?, el seminario. Nosotros somos anfitriones, ¿no? Y algo que me hacía pensar recién la pastora, ¿verdad? Porque yo la verdad me atrofia todo, ¿no? Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces toda la pastora estoy preguntando, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo? Y yo, tantos eventos hemos hecho y hasta ahora no sabes, así. Y también cómo hay que pensar, ¿no? También me guiaba de esa manera, ¿no? ¿Cómo hay que pensar? Tú eres casada, tienes que pensar esta parte, la cocina, esta parte así, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Por mí misma, ¿no? O sea, aunque tantos eventos hemos hecho, ¿verdad? Pero no sé, no pasa nada, ¿no? Realmente así veo mi falta, ¿no? Así soy yo realmente, ¿no? Pero por la iglesia, ¿no?, por la guía, y podemos recibir esta bendición también de recibir a los siervos, de escuchar la palabra nuevamente. Y verdad, si nosotros preparando, ¿no?, con un corazón grande, como va a venir el presidente o va a venir, no sé, va a venir Dios, no sé, así, preparando con un corazón grande también recibiremos en nuestro corazón, ¿no? Pero preparando así como algo que no es nada, un seminario más, siempre ha habido seminarios, como con un corazón tan pequeño también será, no llegará tantas palabras así en nuestro corazón, ¿no? Así pensaba también yo, porque si esperamos algo como muy esperado, ¿no?, claro, todo vamos a recibir, pero si como nada, entonces nada también, ¿no?, va a quedar. Si yo puedo ver muchas cosas en mi corazón, como gracias a la iglesia, gracias a Dios, ¿no?, gracias a la guía, podía darme cuenta, poquito podía darme cuenta recién. Si no, realmente como ese himno cantando, mi vida fracasó, ya fracasó todo, realmente así podía darme cuenta y pensar. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Y alguien más desea compartir su testimonio? Mientras piensan, les voy a invitar a ver un video, ¿sí? Este video es del Campamento Mundial de Perú, el video promocional. Y si entre los hermanos desean también este video para invitar, publicar en las redes sociales o en su grupo de WhatsApp, pues están cordialmente, ¿no?, invitados para ayudarnos a compartir, hermanos. Amén. Vamos a ver el video, por favor. 2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos! Amén. Del 28, ¿no? Vamos a tener, disculpen, del 28 al 31 de enero del 2024 en Lima, Perú. Todos los días, o todo generalmente, ¿no?, los cultos que tenemos, en la parte de atrás está la parte de inscripción, ¿sí? Pueden aprovechar e inscribirse, ¿sí?, al finalizar el servicio de oración también. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a invitar al coro
Nueva Alegría. Nos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 81, El Señor es muy precioso, y el himno número 94, El Cordero de Dios. Por favor, vamos a recibirlos con fuertes aplausos. El Señor es muy precioso, Él es mi felicidad. Su amor no cambia nunca, suyo soy para siempre. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, Él es mi consolador. El Señor me guarda siempre, me alabo sin cesar. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro, dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. Tú sin el mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche
oscuridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Saludo. Sí, muchas gracias al coro. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra amén. Vamos a invitar a los hermanos que están en las redes sociales y aquí de manera presencial sacar nuestras Biblias. Adelante, pastor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches. Y vamos a ver primero, ¿no?, el libro de San Lucas esta noche. San Lucas capítulo 7. Desde el versículo 36, ¿no?, voy a leer. Sí, esta noche, ¿no?, el libro de San Lucas capítulo 7, desde el versículo 36, voy a leer hasta 48. Ya todos se encontraron, voy a leer. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Hasta el versículo ya 48 hemos leído. Si estamos preparando la visita de pastor, ¿no? Pastor Yongguk Park, ¿no? Entonces,
el presidente de la misión actualmente, imagínense, más de 100 países tenemos en misión. Entonces, su cargo es muy fuerte, ¿no? Imagínense, ¿cómo puede ver 100 países, chequear, revisar y coordinar? Luego, durante un año en nuestra misión, ¿cuántos países realiza campamento mundial? Poco más de 40 países realiza. Entonces, para chequear su fecha, necesidades, distribuir encargados, enviar anticipadamente, mucho trabajo. Entonces, justo esta vez, ¿no? Los casados de Estados Unidos, solo varones casados, campamento de casados varones hubo en Brasil. Entonces, los casados de Estados Unidos estaban en Brasil. Ahí llegó pastor. Entonces hay pastor Gabriel Kim de Argentina, porque cerca al lado está, ¿no? Aunque al lado poco lejos, ¿verdad? ¿No? Sí o sí por vuelo tiene que ir. Entonces ahí de misionero de Uruguay, luego también Argentina, luego juntos viajaron para recibir, ¿no? El presidente de la misión. Entonces ahí justo también Bolivia, ¿no? Porque, y nosotros también necesitamos, ¿no? Apoyo. La visita de los pastores. Entonces, el año 2025, febrero, va a realizar el campamento mundial, toca a nuestro país, ¿no? Pero gracias a Dios también ese año, 2025, justo también, bicentenario, ¿no? 200 años de independencia de Bolivia. ¿Usted sabía o no sabía esto? ¿Alguien no sabe? ¿No sabía alguien? O sea, siendo boliviano ya es una fiesta grande, independencia, ¿no? 200 años cumple. Entonces, el año 2025, entonces ahí estamos preparándonos. Entonces, ese trabajo es grande. Y tal vez, ¿no? Y un año anticipadamente, siempre un año anticipadamente, pensando, planeando. Pero gracias a Dios, ¿no? Sí, más tiempo nos ha dado, por eso estamos avanzando. Entonces justo pastor Gabriel Kim, estando junto en Brasil, explicó a Bolivia para realizar el campamento mundial 2025, febrero, primera semana de, o no, todavía no, eso ya, no está confirmado, sí, eso, en el mes de febrero. Porque allá las autoridades pidieron, porque en el mes de enero todavía hay vacaciones, entonces los funcionarios están en vacaciones, entonces tiene que hacer documentos, firmar también auspicio, donaciones, muchas cosas, no todo ya papeles. Entonces ellos recomendaron para preparar bien, recibir más auspicio, ¿no? Mejor después de terminar vacaciones. Tiene razón, ¿sí o no? Y luego también el rector de la Universidad San Francisco Javier, también preguntamos anterior reunión, el rector, ¿cuánto tiene sus alumnos? Entonces pensando, aproximadamente, ¿no? 50,000 alumnos, así dice, 50,000, solo en Sucre nomás, 50. Entonces, cuando realiza evento en el mes de enero, ellos no están en Sucre, dice, porque todavía no terminó la vacación, entonces más o menos 40% sí, ahí estará, dice, en Sucre. Pero terminando ya esa vacación, ¿cuántos? 50, solo alumnos de universidad, nomás 50,000. Entonces hay todo hablando en el mes de febrero, puede ser mediados de febrero, estamos haciendo, coordinando con los pastores. Entonces el pastor Gabriel Kim explicó al pastor Yonguk Park, ¿no? Entonces las autoridades, el gobierno mismo está pidiendo para preparar bien, necesitamos, ¿no? Oficialmente lanzar, se llama lanzamiento, ante todo periódicos públicos, canales, firmando diferentes entidades, ¿no? Instituciones. Entonces allá en Sucre casi todo grupo de autoridades está involucrado, hasta empresarios grandes, hasta orgánico judicial,
Sí, ¿verdad? Todo grupo está involucrado. Creo que lo dieron, creo que primera vez está realizando ese tipo de eventos grandes, dice. Entonces, todo hospedaje, todo sumando, no va a alcanzar 3,000 personas. Y buscando todo hotel, todo cuarto, también no alcanza. Pero haremos, dice, haremos, ¿sí? Muy entusiasmado. Entusiasmado, ¿no? Sí, está bien. Entusiasmado. Eso, mejor, eso, ya, sí, eso usted más sí sabe, ya, eso. Puede estudiar, ¿sí? Puede estudiar, hermanos, está bien. Entonces ahí está, todo está preparando. Entonces anterior, Pastor Michul también visitó, ¿no? Ahí también llegando, Pastor Michul, Pastor Gabriel Kim, anterior reunión. Todo preparaba, desde al aeropuerto preparaba autos, auto de gobernador, auto de la alcaldía. Entonces yo al lado de pastores acompañando fuera soy como una autoridad, ¿cierto? Auto prepara, nosotros caminando, lleva ese auto 4x4. Entonces ahí nosotros conversamos, hablamos, llevaban, ¿no? También edificio de gobierno, también prepararon comida. Es muy conocido en Sucre comida, usted sabe. Mondongo, sí, aunque suena, ¿no? Muy rico, ¿verdad? ¿No? Sí, riquísimo. Eso también preparando. Luego también hay danza, grupo de danza en Sucre, ¿no? Representantes y prepararon. Entonces, yo solo siguiendo detrás de pastores, como fuera soy, ¿no? Como parece, como un ministro. No sé qué área puede ser. Área de deporte puede ser, o área de tierra puede ser, parece campesino, ¿no? Así. Entonces ahí estaba muy divertido, ¿verdad? Yo en la misión también sirviendo una área de staff. Cuando en el mundo yo tanto deseaba conocer actores, actrices, guapos, bonitos, ¿verdad? ¿No? Pero trabajando, a solo mantener, trabajar, ganar. Luego hay con mis compañeros disfrutar nada más. Pero estando en el Evangelio, ¿verdad? No encontraba, viajaba casi todo el mundo, ¿no? Sí, nunca imaginé. Entonces, trabajando, sirviendo en la área de staff, tenía que entrar al canal, ¿sí? Porque nosotros, nuestra misión grande, ¿no? Trabajamos juntos. Entonces, dentro del canal nosotros preparando, pasando los actores que yo veía en canal. Ellos andaban. Entonces, ya por el Evangelio, ¿verdad? ¿No? En el Evangelio experimentamos. También de vez en cuando yo pienso, ¿ustedes han visto en drama, novela? En novela, ¿cuántos personajes salen? Harto, ¿no? Sí, desde príncipe, rey o autoridades, más abajo es pobrecito, mendigo, miserable, estafadores, abogado, profesional, todo sale. Un día yo pensé, ya dentro del Evangelio parece como todo papeles estoy experimentando, todo papeles, desde abajo hasta altos, luego hasta abogado, hasta docentes, hasta diputados, hasta senadores, porque encontramos, docente encontramos, diputado encontramos, ministros encontramos, hasta presidente encontramos, ¿verdad? ¿No? Todos, hasta los empresarios encontramos. Entonces, cuando con ellos se encuentra, ¿qué debe hablar? Escuchamos, ¿verdad? ¿No? Sus trabajos, así escuchamos. Entonces, indirectamente, escucho la vida de diputado, así es. Su personaje, así es, ¿verdad? ¿No? Casi todos. Ustedes, ¿qué le parece hacer?
Usted solo un papel nomás vive, parece. Un papel, o casa de ama, o también solo un negociante, trabajador. ¿Sí? ¿Verdad? ¿No? Ah, no diferente. Sí, viviendo dentro del Evangelio es, ¿verdad?, muy, muy hermoso, divertidos. Nunca yo imaginé, nunca, jamás. Luego por estar sirviendo, ¿no?, viajando a diferentes países, encontramos mejor lugar, mejor teatros. Entonces ahí, en toda parte, encontrando personas que dentro del Evangelio, ¿verdad?, ¿no? Y todo ya puede hacer. ¿Qué le parece? Pero ¿por qué hasta aquí desviamos? ¿Qué estaba hablando? Ah, sí, sí. Estamos invitando, sí, pastor, ahí ya desviamos siempre. Entonces ahí habló, ¿no? ¿Verdad, no? Sí. Claro, estaba hablando mondongo, ahí desviamos, ¿cierto? Hay comida, me recuerdo. Sí, ahí. Entonces prepararon. Luego ellos, escuchando de los pastores, sí, ellos pensando, ¿no?, un evento muy grande. Desean que todo el mundo conozca 200 años de independencia, ¿no? Independencia de Bolivia, ¿verdad? ¿No? Eso quiere que conozcan todo el mundo. Por eso está preparando, ¿no? En Sucre tiene centro de convención, es un lugar muy hermoso. Busque en el internet, hermoso. Entonces ahí nosotros realizaremos el evento principal y aproximadamente 3,000 personas. En la mañana, sí, conferencias, educación de la mentalidad IMEI, luego CLF, ¿no?, los líderes, educadores. Luego en la tarde tiene un patio grande, inmenso ahí, un patio. Ahí va a poner 100 estanes. ¿Cuántos estanes? 100 estanes. Al escuchar se asombraron ellos. ¿Cómo puede hacer eso? Entonces en ese patio 100 países, cultura de 100 países, todo va a exponer. Entonces le gustó mucho. ¿Ya puede imaginar? ¿Imaginar ustedes? Sí, ese lugar de centro de la ciudad Sucre, solo 15 minutos, cerca. Ciudad Sucre es muy hermoso, ¿verdad? No tan grande, pero rápido, ¿sí? Puede transportar. Entonces hablamos, los colegios, estudiantes, en la tarde todo por bus traemos, que vean, ¿no? Experimentan, ¿sí? Entonces entre 100 estanes, casi 60 estanes de diferentes continentes, casi 100 países. Perdón, casi 70, ¿no?, estanes. Luego más o menos 20 estanes, eso para empresarios, empresas, ¿no?, que promocionen su empresa, ¿sí? Luego ahí puede ser un encuentro entre los empresarios, luego ¿con quién? Con los jóvenes que necesitan trabajo, ¿no? Es un encuentro. ¿Qué le parece? Genial, ¿verdad? ¿No? Genial. Entonces las empresas, empresarios también van a desear, va a gustar esa idea. Luego el resto, sí, ese es de gobierno, ¿no? De diferentes entidades, instituciones de gobierno, sus áreas quieren, ¿no?, exponer. Entonces luego en la tarde sí, ahí expone, ¿no? Luego culture, luego Good News, diferentes, ¿no?, programa en la tarde. Luego en la noche, cada noche, llevar al centro de la ciudad de Sucre, polideportivo, ¿no? Ahí puede entrar más de 12,000 personas, ¿no?, grande. Ahí instalamos una tarima grande. ¿Para qué instalamos ahí? Si 4 noches, coreografía va a ser concierto con paz, ¿verdad? ¿No? O felicitando 200 años de independencia, ¿no?, de Bolivia. Entonces, con todos ciudadanos juntos va a realizar. Eso va a difundir en vivo, a nivel internacional. ¿Qué le parece? Es genial, ¿verdad? ¿No? Genial, genial, sí. Por eso ahora, ¿sí?, los encargados de Sucre están preparando, ¿no? Ellos no saben ese efecto cómo será. Nunca han visto campamento ellos.
pero hay tanto deseo en la ciudad. Entonces, ahí estamos preparándonos. Entonces, ahí en Brasil, y Pastor Gabriel Kim explicando, queremos hacer lanzamientos. Por eso, como el pastor es como el presidente de la misión, por eso va a venir, ¿no? Eso estamos coordinando. Entonces, posiblemente 28 va a llegar, 28, el martes, madrugada, ¿no? Va a llegar. Entonces, el matrimonio de Pastor Gabriel Kim también, el lunes va a llegar, un día antes, el 27, aquí llegando. Luego, entonces, todos los ministros de Bolivia también van a llegar más antes, ¿no? Más antes aquí en La Paz, para preparar y recibir. Entonces, aquí, el 1 de diciembre va a ser ese lanzamiento en Sucre. Ustedes también vean, ¿no? En canal, sale o no sale. Sí, ese también avisaremos. Luego, el 30, el jueves, también estamos preparando segundo de graduación de régimen penitenciario. El año pasado, recuerda, con Pastor Kim Gi-sung, ¿no? Hicimos primera graduación. Aunque nosotros no pensamos así, pero Dios ayudó. Todo ayudó bien, ¿verdad? ¿No? Entonces los encargados, después de terminar, vio una gran obra de Dios. Sí, la obra de Dios cubrió nuestros defectos. Estaba muy feliz, contentos. Por eso este año estaba preparando segunda graduación. Entonces justo por la visita de pastor, ¿no? Pastores, eso va a realizar el día 30. ¿Qué día, hermanos? 30 va a realizar. Poco más de 100 privados de libertad van a graduarse. ¿Sí? Son muchos, ¿verdad? ¿No? Sí, nosotros deseamos todas sus vidas que cambie a través de nuestros programas. Está cambiando, hermanos, bastantes. Bastante cambiando. ¿Puede creer esto? Usted también debería entrar. Debería entrar. Falta mucho. No hay persona. No hay persona. Pero pide más. Quiere escuchar, aprender. Pero lamentablemente, hermano, muy ocupado. Trabaja. ¿Verdad? ¿No? Entonces, eso estamos convocando. Estamos convocando. Entonces, los hermanos animándose, recibiendo ahora esta capacitación. ¿Sí? Entonces ahí los hermanos se inscribieron, recibiendo. Desde el próximo año, febrero, va a empezar. Entonces tenemos vacaciones también nosotros, ¿sí? Área de régimen. Desde diciembre hay vacaciones. Y más que todo, ¿no? Próximo año preparar un nuevo programa, todo, ¿no? Entonces, próximo año va a realizar, ahí queremos ingresar. Luego también con Universidad Udabol realizamos convenio, realizamos con IYF Udabol, realizamos IYF. ¿Sabía eso, hermanos? Ya oficina eso debe ya informar. Ya nosotros hicimos convenios. ¿Por qué hicimos convenio? Nosotros IYF hicimos convenio con gobierno, ¿no? Ahí entramos legalmente a las cárceles. Pero las universidades también quieren entrar, ¿verdad? ¿No? Tiene carrera medicina, derecho, psicólogo, también que hay más bienestar, sociedad, ¿no? Hay. Entonces, ellos necesitan, era como pasantía, ¿no? Lo que aprendió, ¿dónde va a practicar? En las empresas, diferentes lugares. Entonces, en la cárcel también muy buen lugar, ¿verdad? ¿No? Porque muchos enfermos, medicinas. Recientemente nosotros así realizamos, ¿no? Feria de salud, los médicos, enfermeras. Luego ahí entramos a la cárcel. Atendieron. ¿Vio foto eso? ¿No vieron? Ay, Dios mío, yo nomás. Sí, soy como director, por eso llega rápido informaciones, ¿no? Eso ya informaremos. Entonces mucha gente ahí recibiendo ese servicio, ellos abrieron, agradecieron. Entonces otra vez ya estamos preparando para entrar. Luego ellos, ¿verdad? ¿No? Agradecen a nosotros, ahí nosotros llevamos, ¿no? El evangelio. Entonces ahí
y el 30 de noviembre va a realizar segunda graduación. Luego también Cristo TV también nosotros transmitimos, ¿no? El estudio del pastor. ¿Cuántos días transmitimos a través de Cristo TV? ¿Cuántos días? ¿Qué días? Sábados y martes. De vez en cuando, ¿no? Cristo TV tiene su propio programa, ¿no? Entonces, otra fecha, como domingo, el domingo. Ese domingo ha visto película de nacimiento de Jesucristo, de Coro Gracia. ¿Han visto? Sí, bonito. Sí, después de ver, si se quedó bonito, lindo, ya debe testificar, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad, no? Ahí sí salió en canal, en nivel nacional. Luego, terminando ese de película, sale mensaje del pastor. Muy, ¿no? Corto, pero directo, ¿no? Predica el evangelio. Si ese mensaje escucha, todos van a recibir la salvación. Muy sencillo, pero muy correcto, ¿verdad? ¿No? Y todos van a recibir la salvación. Luego, después de mensaje, nosotros pusimos una propaganda. No sé si han escuchado. Letra rápido escribe en español. Explica, ¿no? Pastor, una parte de la predicación del pastor. Entonces ahí mirando, Dios tanto ama a nosotros, a Bolivia. Diferente manera, sí, muchos abrieron. Luego también, y ahora entramos, ¿no? A los colegios, y nosotros queremos trabajar dentro de educación. ¿Sí? ¿Han escuchado email? ¿Han escuchado email, no? Educación de la mentalidad. Email, el mundo del corazón. Entonces ahí ahora los seminaristas aprendiendo, luego está entrando los colegios. 8 colegios entran. Hicimos convenio. Aquí La Paz 4 colegios. Caranavi 1 colegio. Luego Chulumani 2 colegios, ¿no? Chulumani, Asunta, luego Quime. Total, ¿cuántos? 8, ¿verdad? No, ahí entramos. Aquí cerca de la iglesia también, ¿sí? 3 meses de proyecto, casi ya está acabándose. Entonces ahí los seminaristas después de dar la conferencia, una vez yo también acompañé, quería ver cómo está dando la conferencia, aprendieron bien. Pero Dios lo que aprendió dio las conferencias. Entonces los jóvenes en el principio yo podía ver, ¿no? Porque no tenía interés. O sea, aunque sea conferencista dando esa clase, pero algunos hacen, ¿no? Mirando su celular. Luego en el colegio tiene su compañera, ¿no? Chica, chico, ¿no? Entre ellos habla, abraza, besa. Ay, detrás de mirando, me daba vergüenza. Entonces, dando la conferencia va a cambiar, pensaba, ¿no? Luego ya no acompañé más. Pero después yo hablé, todos los conferencistas nos llamando. ¿Cómo está? ¿Sí? Creo que usted no está dando la conferencia bien, usted parece trucho. No ve resultados ustedes, no está transmitiendo. Entonces entre ellos también hablabas. No, pastor, nuestros alumnos en el principio tal vez no podía entender. Pero pasando el tiempo, ellos desean más, quieren escuchar, dice, no podía creer. Pero así, más quieren escuchar, hasta el director de colegio, los profesores, desean más, ¿no? Quieren escuchar, aprender. Luego escuchando testimonio de los estudiantes del colegio también, ellos no, parece son hermanos, así te explica, parece testimonio. Entonces aquí un colegio cerca de la iglesia, ahí hablaba también. ¿Qué resultado hay? Después se da la conferencia, ¿debe cambiar sí o no? Entonces yo hablé fuerte exhortándose. Entonces explicaba, pastor, si después de dar conferencia hay resultado, poco a poco ellos escuchando bien, cambiando. Entonces dígame, ¿qué está? ¿Cómo está?
Entonces ahí decía, un día los conferencistas entrando al colegio, luego dando la conferencia, ¿no? Los estudiantes. Luego ya saliendo, quería salir, pero ahí en la puerta tiene portero, ¿no? Porteros, que siempre portero guarda, ¿verdad? No cuida, ¿no? Los pequeños estudiantes. Entonces ese portero preguntaba, dice, a los conferencistas, ¿usted qué habla allá? Dice, ¿qué habla? Sí, somos una fundación, damos email, ¿no? Educación de la mentalidad. Pero quiero saber, ¿qué habla usted? Así dice, entonces, ¿para qué, señor? Porque los estudiantes chicos, ¿no? Normalmente muy rebeldes, dice, no saluda. Cuando habla tampoco responde, no saluda. Pero los estudiantes que escucharon esa conferencia, no sé qué hablaron adentro, pero no sé. Pero a ellos cambiaron, su comportamiento cambió. No es antes, no como antes ellos. Pues ese portero quería saber, ¿usted qué habla? Eso quiere saber, ¿qué habla? Ese es más importante. ¿Qué habla ustedes? Entonces, imagínense, hay colegio también, ¿sí? Aunque los conferencistas, ¿no? Un tiempo aprendiendo, capacitando, ahí entra, da la conferencia. Entonces, ve, no ve resultado, hermanos. Ve, no ve. Porque ese portero se sorprendió, dice. Porque ellos siempre pasando la puerta, sí, no saluda, no responde. Pero después de escuchar esa conferencia, cambió. Sí, parece manso, cambió. Responde bien o otro comportamiento, ¿no? Sus actitudes cambiaron. Entonces ese portero tiene mucha curiosidad. Qué raro era, en ese aula, ¿qué sucede, no? ¿Qué habla? ¿Por qué así los estudiantes jóvenes y cambia? Entonces esta educación, toda parte de Bolivia entra, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? No sé. Ese trabajo de pastor, mi trabajo es uno a uno pensando, imaginando, hermanos, muy divertido es, muy divertidos. Luego de vez en cuando, pensando, hablando así, más adelante, ¿qué va a suceder? En verdad, ¿no? Y no puede estar con quieto, que si entra al colegio, eso tiene que hacer, eso necesita. Para entrar, más personas necesita convocatorias, ya capacitaciones. Pero mirando otros encargados, ¿qué hace? Mirando encargado, queremos llevar, ¿cierto? Luego ya hacer convocatoria, ¿qué hace? Más necesita personas. Ya convocar más rápido, necesita 100 personas más. Ahora apenas 5 personas ya no alcanza, ¿verdad? ¿No? Pero ya, ¿por qué no alcanza? Que pronto va a entrar. ¿Cuántos colegios? Todo va a entrar. Estamos haciendo convenio con la Universidad San Francisco Javier de Sucre, está elaborando convenios. Está pidiendo, ¿desde cuándo va a dar conferencia? Imagínense, 50,000 alumnos. ¿Los docentes cuántos serán? Está pidiendo, ¿sí? Plan de capacitar durante un año 2024. Claro, 24, ¿no? Ahora 23, 24. Entonces, para hacer esto también, sí, ya pensamos mucho, ¿no? Mucho necesita. ¿No está divertido, hermanos? ¿Oh? ¿No está feliz así? Imagínense, 50,000 alumnos escuchando su cruzar en Uyuni. Creo que nunca va a terminar esta noche hablando. ¿Sí? Quería hacer viajar a Uyuni 24 esta semana. Nosotros hicimos convenio, Universidad Tomás Fría de Potosí. Segundo taller con Ministerio de Ambiente y Agua, casi 200, 300 alumnos llegaron. Entonces nosotros informamos, pronto va a viajar a Uyuni. Todos desean, el rector de la universidad quieren apoyar, tiene buses.
buses tiene, ¿no? Apoyando. Pero no coordinamos, no había mucho tiempo, ¿no? El día 24. Entonces, ahí hablamos reunión con autoridades de Uyuni, de parte de alcaldía. Hablando, sí, cambiando la fecha, ellos pueden coordinar, organizar, invitando colegios, invitando soldados, y todas instituciones de Uyuni. Luego hacer limpieza juntos, ellos consideran casi 800, máximo 1000 personas. Entonces nosotros apenas pensamos, ¿no? 200 personas, los miembros de AIBAEP. Pero agrandó, sí, mucho, ¿no? Ay, otro dolor de cabeza es, otros. Entonces ahora necesita enviar un grupo, ¿no? Averiguar hospedaje, comida, cómo va a ser. Luego, ¿sí? Visitando a Uyuni, sí o sí tiene que pasear. ¿A dónde? Eso. Sí o sí tiene que entrar, ¿sí o no? Sí, hasta Uyuni viaja, luego ciudad nomás limpiando, ya regresa. Sí, no. Entonces estamos también pensando, ¿sí? Entonces entrar en Salar de Uyuni, ¿no? Ahí limpiar. Si no hay basura, entonces botamos allá para que nosotros entramos. ¿Sí? No hay otra manera. ¿Sí? Es broma, ¿sí? Perdón, broma, ¿sí? Pero toda la manera, llevar voluntarios, luego pasear, conocer, limpiar, eventos. Entonces, autoridades de Uyuni hablando, queremos que sea como un evento fijo con AIBAEP. Excelente, dice, excelentes. Imagínense, cada año va a ver ustedes, cada vez va a entrar. ¿A dónde? Salar de Uyuni. ¿Qué le parece? ¿No está divertido? Ay, ustedes hablando muy aburrido parece. No es aburrido, muy divertido. Luego ahí, entonces, es un grupo de voluntarios, ¿no? Limpiar. Luego queremos llevar los hermanos, otro grupo de turismo. Estamos averiguando hospedaje todos y ver. Luego ahí también escuchar, ¿no? La palabra de Dios. Ya hasta aquí poco hablamos, sí, ¿verdad? ¿No? Nunca va a terminar. Que sepa ustedes, ¿verdad? ¿No? En la iglesia cómo está avanzando, ¿no? Qué evento está preparando, sí. Eso es un punto nada más, hermanos, ¿sí? Ese hablar, ya creo que usted no va a regresar a su casa esa noche. Eso está ahí nomás. ¿Está bien? Sí. Ya esta noche hemos leído, ¿no? San Lucas, capítulo 7. Aquí, capítulo 7, versículo 36. Ya uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces esa historia, como un maestro, un fariseo, invitó a Jesús, ¿verdad? ¿No? Sabía Jesús no es un hombre común, normal. Entonces esta persona conociendo a Jesús es muy especial, un hijo de Dios, como un maestro. Entonces ese fariseo invitó, ¿verdad? ¿No? A su casa rogando, por favor, ¿sí? Ahí quiero invitar. Luego ya entrando a la casa, en esa casa de fariseo, de repente una mujer también entró. Ya vamos a ver, ¿no? El versículo 37, ¿no? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces ahí Jesús entró a la casa del fariseo. ¿Quién invitó a Jesús? Un fariseo invitó, ¿verdad? ¿No? Quería invitar rica comida, luego escuchar, ¿verdad? ¿No? La palabra de Jesús. Pero ahí sentándose en la mesa, una mujer, ¿sí? Aunque no invitó, ¿verdad? ¿No? No invitó, pero ¿cómo sabía? ¿Sí? Luego ya entró a la casa de fariseo esa mujer. Luego, ¿qué está haciendo esa mujer? Vamos a ver, ¿no? Después de entrar esa mujer, ¿qué hace? Ya, versículo 38. Ya, juntos podemos leer. Ya, juntos, ustedes también, atentamente. Ya, 1, 2, 3.
y estando detrás de él, a sus pies, ya esa mujer de repente entró. Digo, ya, ¿qué está haciendo? Rodillándose, ¿verdad? ¿No? Ante pie, ¿verdad? ¿No? ¿Pie de quién? Pie de Jesús. Luego, ¿qué hace? Después de repente, llora, ¿verdad? ¿No? Para que salga lagrimea, ¿cómo llora? ¿Así ya llora? No, cuando sí, lagrimea mucho, ¿no? Llora, llorando por su lágrima, ¿qué hace? Mojando al pie de Jesús, luego su cabello, porque la mujer, cabello largo es. Sí, ahí, ¿cómo? De sus pies, ¿no? Enjugaba, ¿verdad? ¿No? Enjugaba, sí, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ya imaginamos. El fariseo no quería que ella entre a su casa, porque según la Biblia ella es pecadora, ya conocida era en su ciudad. Entonces, ¿qué cometió? O adulteró con otro varón o con otras personas. Entonces, ya conocida era, ella es pecadora, ¿verdad? ¿No? Supongamos, adultera ella es. Entonces, ese fariseo considera sucia, que sí, no quiere que entra, ni siquiera pisa en mi casa, era, ella considera sucia, pecadora. Pero ella se enteró que Jesús viene a la casa de ese fariseo. Luego sabía que ese fariseo no quiere que entre, pero ¿cómo? Entró, ¿sí? Luego, en mano vacío entró. Hay perfume, ¿verdad? ¿No? Ese perfume no es barato. Ese perfume consiguiendo, luego ya entró. Luego, rodillándose ante pie de Jesús, llorando, comienza llorando por su lágrima, enjugaba, ¿no? Enjugaba por sus cabellos. Entonces aquí las hermanas, imagínense bien, sus cabellos llorando ahí, por su lágrima mojando, enjugaba. Luego, después, ¿qué hizo? Besaba. ¿A dónde besaba? Ay, ¿cómo puede besar? A pie. En aquel tiempo, ¿verdad? No es asfaltado. ¿Qué es? El polvo era polvo. Imagínese Israel, como tipo desiertos, mucho calor. Entonces ahí ya besando esa mujer, besando luego, después de besar, ¿qué hace? Echando, ungiendo, ¿no? En la cabeza de Jesús ese perfume que trajo. Pensamos, hermanos, ¿y por qué esa mujer hace eso? ¿Por qué eso hace? Aquí su respuesta sale, ¿por qué ella hace? Vamos a ver, versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadoras. Entonces ese fariseo mirando, ¿verdad? No podía entender que sabiendo esa mujer pecadora, pero ¿por qué Jesús permite, verdad? No, que toca su cuerpo, ¿verdad? No, porque si fuera ese fariseo, ¿no? ¿Qué haría esa mujer haciendo? ¿Qué haría? Si hay sucia, vaya, ¿por qué toca mi pie? ¿Cierto? ¿No? Luego echaría, eso está hablando, ¿verdad? ¿No? Ese ya fariseos. Pero Jesús todo recibiendo, ¿verdad? ¿No? Todo recibiendo, luego, ya versículo 40,
Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestros. Entonces, como él hablaba fariseo, expresaba, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo expresó el fariseo? Si hubiera profeta Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Así no permitiría, echaría. ¿Cómo toca a esa mujer sucia, pecadora? Entonces, como el fariseo, él haría así, ¿verdad? ¿No? Escuchando a Jesús habló: yo quiero decirte, fariseo, Simón, así dijo, ¿no? Versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Luego Jesús de repente hablaba, ¿no? Como parábola, ¿verdad? ¿No? Luego un acreedor tiene 2 deudores. Un deudor, ¿cuánto debe? 500 denarios. Otro deudor, 50. Ya, versículo, capítulo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces Jesús, ¿por qué eso preguntó a este señor, verdad? ¿No? Ese fariseo tiene 2 deudores. Un deudor, ¿cuánto debe? 500 denarios. Otros 50. ¿Sí? Entonces un denario es como salario de un día en aquel tiempo, ¿no? Un denario. Entonces 500 días, ¿cuántos meses? Más de un año. Eso ya perdonó. Más de un año debe trabajar, sin gastar, ¿verdad? ¿No? Pero otros 50 denarios, solo 3 meses aproximadamente, ¿no? Aguantando, puede ya devolver. Luego ya habló, entre 2 deudores ya perdonó, ¿verdad? ¿No? Perdonó ese acreedor. ¿Quién más amaría al dueño? Así eso preguntó. Ya, esa respuesta, ¿qué es? Sí. Ya, ustedes, esa pregunta, ¿a quién hace? Jesús, ¿por qué preguntó eso? Jesús, ¿por qué pregunta? 2 deudores, ¿verdad? ¿No? Eso habla, un deudor, ¿quién es? Fariseo. Otro deudor, ¿quién es? La mujer. A través de 2 deudores, que entienda, fariseo, entienda. Un deudor, 500 denarios. Otro deudor, 50. Perdonó. ¿Quién más amaría, hermanos? ¿Quién más amaría? ¿No sabe bien? ¿Quién amaría más, hermanos? Recibió el perdón, ¿no? 500 denarios. ¿Por qué más debía, cierto? Una pregunta entonces. Tiene 3 deudores. 1,000 denarios. Debió, ¿no? Luego otros 500 denarios. Luego otros 50, ya dueño perdonó. ¿Quién más amaría? ¿Cierto, no? 1,000. ¿Sí, verdad, no? Esta noche, ¿ustedes cuánto debe? Depende de esto, si su vida es diferente. Otros, 50 nomás debía. ¡Ay, esa mujer pecadora! ¿Por qué Jesús no echa tan sucia? Recto así habla, ¿verdad, no? Pero ustedes, si se siente debe, ¿cuánto debe? 500 denarios debe. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Desde que entró a la casa, si rodillándose, llorando, gracias, lagrimea, con lagrimea, lágrima, ¿no? Si ahí enjugaba.
ahí lavando, limpiando, luego pesando. Aquí en la iglesia también se nota, hermanos. Algunos muy recto, muy difícil. Recto habla, recto. Forma de hablar también, muy diferentes. Alguien como en el lugar de fariseos, sí, hubiera profeta, echaría, escupir, no, para que no me toques, que ensucia. En la iglesia también igual. Alguien muy recto. Luego, ¿qué hace? ¿Qué hace? O tiene razón, ¿verdad? No, porque el fariseo no adulteró, no cometió como esa mujer adúltera. Pero esa mujer cometió o no cometió. Cometió. Pero ese fariseo tiene razón, ¿verdad? Una manera de expresar, no hablar, muy diferentes. Pero ella, ¿cómo es? Desde el principio, ¿verdad? ¿No? Rodillándose, muy diferentes. Aquí vamos a leer un poco más abajo. 44. Juntos podemos leer 44. O sea, 1, 2, 3. Ve, esta mujer entre en tu casa. Jesús explica, ¿verdad? No mirando a la mujer. Simón, ve, ¿sí? Desde que entré yo, ni siquiera me dio agua para que lave, limpie mi pie. Pero desde que entré esa mujer muy diferentes, con su lágrima, limpiando, pesando. Ya 45 también, ya juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Entonces desde que entró, tú ni siquiera besaba mi pie, ¿verdad? No, pero esa mujer desde el principio hasta ahora sigue besando. Luego versículo 46. 1, 2 y 3. No uniste mi cabeza, más esta. Si ahí ni siquiera, ¿no? Se echaba unía, tú, Simón. Pero esa mujer hasta perfume uniendo echaba en mí. Todo explica. Entonces dos personas, ¿verdad? Muy diferentes, ¿verdad? ¿No? Muy diferentes. Unos, el fariseo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy enojada, ¿verdad? No, muy enojado él. ¿Sí? Él tiene razón, ¿verdad? No, él no hizo malas cosas físicamente. Pero la mujer ya diferentes. Aquí vamos a ver, tal vez usted tiene. Voy a buscar un libro. A Deuteronomio capítulo 24. Capítulo 24, el versículo 19. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya 19 voy a leer. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna cabilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Aquí explica cuando ciegues en tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, ¿qué hará? Cuando perdió, dejó, ¿verdad? ¿No? Ahí se cayó. ¿Sí? Eso tiene que volviendo para recoger o no, dice. ¿Para qué no?
para pobres, viudas, ¿verdad? ¿No? Esos. Entonces, esa palabra escuchando, ¿quién más estará feliz, contento? ¿Quién más estará feliz? Que usted es dueño del campo terrenos, ¿sí? Entonces usted ya perdió, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué desea? Imagínese un terreno, hectáreas, pero ahí olvidó cosechar, ahí ya dejó productos, ¿qué haría? ¿Qué desea, no? Cosechar, vender, ganar dineros. Pero aquí, ¿qué dice? Mejor era dejar para los pobres. Entonces, esta noche igual, ¿no? Algunos, nuestro corazón como dueño, ¿verdad? ¿No? Del campos. Pero algunos, como soy, viudo, huérfano. Sí, físicamente también, pero ya nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Nuestro corazón muy bajo, humildes. Entonces ahí va a ver ya, Dios, esta palabra preparó. ¿Para quién? Para mí, era para mí, ¿verdad? ¿No? Pero siendo estamos nuestro corazón como dueño del campus, ¿qué será? ¿Por qué Dios hizo esta palabra? ¿Verdad? ¿No? ¿Por qué eso? Porque soy dueño, no queremos perder, ¿verdad? ¿No? Pero siendo pobres, viudas, Dios, ¿cómo puede pensar, considerar mi persona? Que soy nada, humilde, ¿verdad? ¿No? Pobres, ahí puede encontrar. Ya otro libro, Levíticos, misma palabra, ¿no? Casi similar, Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, el versículo 22. También aquí casi igual, ¿no? Misma palabra. Ya versículo 22, ¿se encontraron? Juntos podemos leer ya 1, 2 y 3. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Sí, aquí también, ¿verdad? ¿No? Cuando segaréis la mies, a la mies de vuestra tierra no segaréis hasta el último rincón era. Entonces esa esquina deja, dice, deja. ¿Por qué deja? Para pobres, extranjeros y viudas. Ellos no tienen muchos, ¿verdad, hermano? ¿No? Esta noche hablando, Dios, sobre nuestro corazón, en qué lugar estamos. Nuestro corazón muy bajo, abajo, va a ver que lo que Dios preparó para mí, ¿verdad? ¿No? Pero cuando nuestro corazón está alto arriba, sí, ¿qué va a ver? Solo queja y queja. ¿Por qué eso escribió Dios? Eso ya perdición era perdición. Yo quiero ganar más, ¿verdad? ¿No? Pero ya pierde. Diferente era, muy diferentes. Leyendo el libro de Proverbios, podemos buscar ya el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20. El libro de Proverbios capítulo 20, el versículo 23. Ya, encontramos, podemos leer juntos el libro de Proverbios capítulo 20, el versículo 23. Ya, 1, 2 y 3. Abominación. Pesas falsas. Falsa no es buenas. Aquí leyendo, ¿no? sobre de las pesas falsas y la balanza. Leyendo en el versículo 23, abominación son a Jehová las pesas y falsas y la balanza
falsa no es ya buena. Entonces aquí sobre la balanza, ¿verdad? No balanza. ¿Usted sabe balanza? Ya balanza es falsa. ¿Qué balanza falsa es? Cuando aquí antes de poner algo, la balanza debe poner su dibujo, ¿no? ¿En qué número debe estar? 0, ¿verdad? 0. Pero balanza falsa es, o sea, aunque no puso, pero ese número está como número 5, 10, ¿verdad? ¿No? Es falsa, era falsa. Entonces Dios abomina, no es bueno, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir? Dios odia, odia. Esa balanza a nosotros también hablando, a nosotros. Como a nosotros, cuando cada uno esta noche pone. Entonces, ¿qué número debe salir? ¿Qué número? ¿A usted 0 ¿Usted 0 ¿0? Cuando una vez pastor compartía sobre Génesis, sobre la tierra, ustedes también escucharon. Cuando Dios creó a los ángeles, usó una material, es piedra preciosa. Pero cuando creó al hombre, Dios usó una material, polvo de la tierra, que no significa, como insignificado, ¿verdad? No, ese polvo de la tierra. ¿Por qué Dios usó polvo de la tierra? ¿Usted sabe polvo de la tierra? Sí, cuando agarrando la tierra luego ¡pum! Tira, ¿no? ¿Qué sale? El polvo de la tierra. Ese polvo de la tierra Dios usó, luego creó. ¿A quién creó? A ustedes. Esta noche así sopla. Ustedes se va, desaparece. Aunque son guapos así, ¿no? Sí, bien vestimenta, zapatos nuevitos, lentes guapos, bonitos. Luego también profesionales, también se ve. Pero esta noche así sopla, ¿qué pasaría? Nada. Sí. Y Dios, según dedo, ni siquiera dedo. Cuando así poco presta a nosotros, ¿qué pasaría? Ay, Dios, me muero. Así luego va a morir. ¿Cierto? Poquitito de situación así presta. Ay, Dios, ¿por qué así? Luego ya. Dios usó a nosotros polvo de la tierra. Cuando pone la balanza, nada. ¿Verdad, no? Nada. Pero esa noche cada uno de nosotros, ustedes pone, cuando pone en la balanza, ¿qué saldría? Soy diácono, tengo un cargo, soy antiguo, dinosaurio, por lo menos 20 años estoy. Cada uno ya tiene aquí, cada uno. Ese nuevito, sí. ¿Qué sabe él? ¿Cómo así ora? Mira, cómo así entra a la iglesia. Y cada uno esta noche pone en la balanza, ¿qué número saldría? 0, ¿qué quiere decir 0, hermanos? La balanza correcta, buena es, ¿sí? Cuando no pone nada, ¿cierto? ¿No? ¿Qué debe indicar? ¿Qué número? 0 es 0. Somos nada. Y puso en la balanza. Debe salir número 0, nada. Un día pastor dijo, Dios usó ese material, tierra. ¿Por qué tierra es? Si los animales caminando, luego orina. ¿En dónde orina? Es tierra. Luego cuando escupe, ¿a dónde escupe? A la tierra. Y tierra eso es nada. Del cielo se cae, llueve, recibe. Viento trae, lleva y se va. Alguien escupe, recibe. Alguien insulta, la tierra se levanta, ¡tac! Me insultó ese maldito. Tú también, pero, y así hace la tierra. Hace. Esa noche cada uno de nosotros, si poniendo en la balanza,
¿Qué pasaría Dios ante Dios? Aquí dice abominaciones. ¿Qué quiere decir abominación? Abominaciones, qué asco, vomita era, puta era, qué asco. Hermanos, somos nada, era nada. Pero como después de recibir la salvación, como así, alzando, subiendo, y Satanás, engaños. Un versículo vamos a buscar, ¿sí? San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6. Desde el versículo 41 voy a leer. Desde 39 voy a leer, ¿sí? Ya, y le decía una parábola, no es real, Jesús está hablando una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a sus maestros, mas todo el que fuere perfeccionado será como sus maestros. Aquí sobre el ciego explica, ciego era. Ciego guía a otro ciego, se cae en hoyo. Condiciones son ciegos, no sabe, no ve. ¿Sí? Por eso se cae hoyo. Va a fracasar, va a sufrir, ¿verdad? ¿No? Luego después habla, el discípulo no es superior a su maestro. Aquí sale discípulo, luego maestro, era maestro. Otro nivel, ¿cierto? ¿No? Diferente era. Pero cuando perfecciona será como igual, ¿cierto? ¿No? Como maestros. Luego explica versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Era. Entre hermanos habla, entre hermanos. ¿Qué habla? ¿Sí? Mirando en los ojos de otro hermano, ¿qué se ve? La viga, ¿sí? Defectos, problemas grandes, viga grande, tamaño, ¿no? Pero, perdón, al revés estoy hablando, ¿cierto? ¿No? Mirando en los ojos de hermanos, ¿se ve qué ve? Paz, como defecto, defecto. Imagínense, en los ojos tiene, hermano de aquí, ¿no? Paja. ¿Cómo puede ver? Muy incómodo, ¿verdad? ¿No? No podemos hablar. Imagínense, en los ojos tiene una paja. ¿Cómo puede hablar? Imagínense, en mi ojo, Pastor Andrés, el ojo, una paja ahí está. Usted puede hablar tranquilamente. Hasta que saque no puede hablar. Defectos, sí, ¿verdad? ¿No? Defectos, errores. Pero la Biblia dice, en mi ojo, ¿qué hay? Una viga ahí, más grande, defectos. ¿Sí? Luego ya 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ya que habla sobre, ¿sí? Entre hermanos. Primero, ¿sí? Puede ver en mí defecto, ¿verdad? ¿No? En mi ojo, ¿qué hay? En sus ojos, ¿qué hay? Viga hay. Imagínense, una viga aquí hay. Como tan muy cómodo, demasiado incómodo, ¿verdad? ¿No? Entonces luego mirando en los ojos de otro hermano tiene una paja. Es sencillo, nada es comparando, ¿no? Con mi defecto, la viga. Nada que ver, ¿verdad? ¿No? Pero solo ve, ¿qué se ve? Solo se ve, ¿qué se ve? Hermano nomás se ve. Si no puede ver en mi ojo, ¿verdad? No, más grande tiene. Pero ¿cuándo puede sacar, dice, ese paja que está en los ojos de hermanos? Primero,
Sacando era sacar. Primero conociendo mi persona, quién soy yo, ¿verdad? ¿No? Conociendo verdaderamente, recién. Entre mucho matrimonio también, ¿sí? Entre matrimonios. Tal vez se ve en los ojos de marido o esposa, ¿qué se ve? Paja se ve, pero en mi ojo, ¿qué hay? Viga era viga. Leyendo la Biblia, hay manera de sacar ese paja. ¿Cómo puede sacar paja? Primero en mi ojo es, hermanos, la viga, ¿sí? ¿Y qué quiere decir, hermanos? Primero conocer mi persona es hablando. Hoy hablamos en Lucas capítulo 7. Hay un fariseo, si él también, ¿verdad? No, ante Dios, ante Jesús, es pecador. Tal vez físicamente él no cometió como la mujer, ¿verdad? No, pero en su corazón también muchos malos pensamientos, ¿verdad? No, como pocos él considera, pocos te ve. Pero la mujer, esa mujer pecadora, si ella misma se siente, soy una mujer sucia, pecadora, ¿verdad? No, debe 500 denarios, no puedo ni pagar, pero ese acreedor me amó, me perdonó. Entonces esa mujer, luego ese fariseo, dos personas comparando, ¿quién más amará? Esa mujer más ama, ¿verdad? ¿No? Por eso el fariseo solo invita, ¿qué invita? Una comida, eso nomás invita, ¿sí? Pero esa mujer, desde que Jesús entra a la casa, ¿qué hace? Lagrimea con su lágrima, lavándose, besándose, agradeciendo, ¿verdad? ¿No? Si luego echan ungiendo hasta perfumes. Hermano, nosotros nuestra vida también, imagínense, dos lugares. En el lugar de fariseo, ¿ya puede pensar? Ya, ¿cómo está haciendo? ¿Cómo está actuando? Si siendo profeta permitiría tocar, ay, qué ignorante, ¿verdad? ¿No? Ella, ¿por qué también molesta? Luego se enoja mucho, ¿verdad? ¿No? Rabias. Pero otra mujer, desde el principio, ¿no? ¿Cómo es? Agradeciendo, ¿verdad? ¿No? Soy digno de morir. Soy digno de recibir, ¿verdad? ¿No? Sí, menospreciada, vergüenza. Pero como el Señor me ama, me perdonó mis pecados, mis maldades, llorando. Diferentes. Aquí los hermanos podemos vivir dos maneras. Unos, como así, recto era recto. En la iglesia. Luego, ¿cómo vive? Queja, murmura, ¿sí? Siendo salvo, recibió ese perdón tan grande. Pero ahí vive. Pero otro hermano, desde el principio hasta sigue besando, dice esa mujer. Sigue besando, agradeciendo. Gracias, Señor. ¿Quién soy yo? Luego ahí puede vivir. Amén, hermanos. Sí, hermanos. Sí, no físicamente sea pecadora, como nuestro corazón. Esa noche recordando cómo hemos cometido, cómo hemos vivido suciamente, ¿sí? En nuestra vida. Pero esa tanta maldad, tantos pecados, Jesucristo murió, a través de su muerte perdonó. No dio, ¿verdad? ¿No, hermanos? Entonces con ese corazón viviendo, como soy nada era, ¿sí? Pero usando mi persona. Yo he visto aquí en la iglesia también, algunos hermanos tienen cargos, más sirviendo, más apoyando, más sirviendo, aunque sin darse cuenta, nuestro corazón sube o no sube. Sube. ¿Sí? Como fuera que yo trabajé, me da salario. Me reconozca, ¿sí? Luego tal vez. Pero aquí dice la Biblia, ¿verdad? ¿No? Somos nada. Nada. Luego Dios, Jesús murió por este tipo de hombre, de estas personas.
luego humillándose, agradeciendo, ¿verdad? ¿No? Sirviendo. Nuestra vida será siempre feliz, agradeciendo. Luego Jesús también, ¿verdad? ¿No? Acompañando en nuestra vida, va a trabajar más grandemente. Aquí, como San Lucas 7, ¿no? Hemos leído, hermanos, ¿verdad? ¿No? San Lucas capítulo 7. Ya 47, voy a leer, luego terminamos. Ya por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Sí, esta noche, sí, nosotros se siente, yo debe 50 salarios, denarios. Entonces poco va a amar, ¿verdad? Cierto, según esa palabra. Pero consideramos, soy verdad, soy nada, ¿sí? Más sucios, más pecados hemos vivido. Entonces, Jesús como vino para mí este mundo, aunque vino para todo el mundo, ¿verdad? ¿No? Pero entre todas las personas considera, ¿qué considera? Mi persona es más peor, mi persona es más sucio. Jesús vino para mí, era para mí. Claro, para todos, ¿cierto? ¿No? Pero más llega para mí. Entonces esta persona es, hermanos, amando. Toda la vida amar era diferente manera, ¿sí? Amando, sirviendo, agradeciendo, toda la vida va a vivir. Luego Jesús también acompañando a esa mujer. Esta persona va a bendecir, luego va a trabajar. Amén, hermanos. Hasta aquí esta noche compartimos. Anuncio, hermanos. Sí que no estamos orando, sí, nuestra iglesia, ¿no? Nuestra ciudad La Paz, sobre compra del inmueble de nuestra iglesia La Paz. Decidimos, ¿no? Con todos los hermanos ante Dios, ofrenda decidida, orando. Luego juntando, queremos comprar un inmueble de la iglesia La Paz. Entonces, todavía no, los hermanos no han decidido, orando a Dios. Luego junto participa, sí o sí va a ver, ¿verdad? No, la obra de Dios. Nosotros pedimos oraciones. Luego gran campaña evangelística en la ciudad de La Paz, con Pastor Yongguk Park. Estamos preparando la fecha tentativa, 28-30 de noviembre. Entonces, esa parte pido oraciones. Luego, junto Pastor Gabriel Kim está acompañándonos. Y también por la visita de los pastores aquí a la ciudad de La Paz. Luego también explicamos, ¿no? Estamos preparando diferentes eventos, actividades. Por eso necesito, ¿no? Muchos gastos. Para cubrir los gastos durante esta visita, realizaremos nosotros, entre los hermanos, desean voluntariamente, ¿no? Ofrenda especial. Entonces, desean ofrendar aquí atrás, puede ahí, en Alfolí, tiene ofrenda especial. Si ahí y poniendo esa ofrenda nosotros usaremos no solamente esa visita de los pastores, diferentes eventos, actividades. Entonces, luego, Encuentro Intercultural IYF 2024 del 28 al 31 de enero. Entonces, el año 2024, próximo año, va a realizar en Perú, Lima, hermanos. Entonces, terminando, si antes de salir a la puerta, a la entrada, ahí tiene la mesa de inscripción, hermanos, porque cada mes tiene diferente monto de entrada. Entonces, este mes con descuento, siguiente mes poco a poco sube, ¿no? Entonces, los hermanos pueden orar, luego inscribirse.
Esta vez aquí La Paz, y casi 400 hermanos, ¿no? Nuestra meta, ¿sí? Por la fe queremos llevar. ¿Qué le parece? ¿Cuántos? Entonces, para invitar, viajar juntos, ustedes, ¿cuántas personas debe invitar? Alguien dice, 1, pastor, ya no 1, por lo menos, ¿no? 100 invita, 1 va a ir. ¿Está bien? Sí, ahí por la fe, entonces invitando con nuestra familia, con invitados juntos, participando, escuchamos la palabra. Convocatoria para maestros de la Escuela Bíblica Soñadores. Entonces, todos los hermanos están invitados a formar parte de los maestros de niños, ¿no? La inscripción será hasta 30 de noviembre este mes, fin de este mes, hermanos. No hay mucho tiempo, pueden inscribirse, luego aprendiendo, pueden servir de esa área, de este niño, ¿no? Podemos enseñar, sembrar la palabra de Dios. Luego invitamos, ¿no?, a los niños a safari de niños para danza y academia de inglés. Los horarios los martes 2 de la tarde, los sábados 10 de la mañana, 2 veces a la semana. Entonces los padres, hermanos, pueden también invitar, ¿no?, nuestros hijos, niños. Luego, Escuela Bíblica Soñadores, tenemos, ¿no?, culto de niños los domingos 10 de la mañana, hermanos. Y luego también muy importante, un asunto, ¿no? Si estamos preparando la adecuación de la personería jurídica. Actualmente nosotros tenemos, ¿no?, Visión Bolivia, ¿no? Buenas nuevas tenemos, personería jurídica. Pero el año 2019, 11 de abril, salió, ¿no?, la ley de número 1161 con su reglamento, decreto supremo, ¿no? Sí, entonces, y nosotros la fecha límite es próximo año, 2024, 11 de abril, ¿no? Si 5 años nos ha dado, durante ese 5 años debe adecuar. Entonces nosotros ahora todo está preparado, estatutos, luego reglamentos internos. Y solo falta, ¿sí? Los hermanos también están de acuerdo. Luego cualquier duda, ¿no? Los hermanos, cualquier duda, luego cualquier pregunta también puede acercarse de la oficina y preguntar, quiere saber, ¿no? Todo explicaremos. Casi es 1 año preparamos nosotros, ¿no? Los hermanos abogados, consultamos, luego revisión, bastantes. Esta semana también sigue, ¿no? Desde 5 de la mañana con los ministros hemos leído bastante, ¿no? Revisiones, porque es muy importante. Por eso necesitamos, están de acuerdo los hermanos también, por eso explicando. Pronto nosotros haremos, ¿no?, de acta, ¿sí? Ese acta necesitamos, están de acuerdo los hermanos con su firma, luego también fotocopia de carnet de identidad, son miembros de la iglesia, que están de acuerdo juntos de estatutos, luego reglamentos, luego todo eso recibiendo firma, nosotros presentaremos a la Cancillería, ¿sí? Y si en esa parte quiere saber, también cualquier duda ahí, pregunta, si puede preguntar a la oficina, ¿no? Si ahí nosotros explicaremos. Si todo está bien, hermanos, ¿entendieron, no? Sí. Entonces esta noche, sí, culto de oración, primero voy a orar, luego, después de terminar mi oración, 3 en 3 oraremos, ¿no? Orando, terminamos. Dios Padre, esta noche estamos muy agradecidos. En la casa de este fariseo estaba Jesús, pero hay una mujer pecadora, entró ahí rodillándose, luego con su lágrima, mojando a su pie de Jesús, luego limpiando, besando, luego ungiendo con perfumes. Sí, luego cada momento, llorando, besando, agradeciendo. No podía aguantar esa mujer. ¿Quién soy yo? Si entre todas las mujeres soy más sucia, inmundas, pecadoras, cometí una maldad tan grande. Todo el mundo me echa, me escupe,
luego me menosprecia, nadie quiere acercarse de mí. Pero ese Señor Jesús diferente, me amó, luego murió por mis pecados. Pero el fariseo muy diferente, aunque conociendo a Jesús es hijo de Dios, como muy especial. Desea invitar a su casa, luego servir. Pero su corazón muy diferente que la mujer. Dios Padre, en verdad nosotros somos nada. Si ante Dios somos polvo de las tierras, pero como salvó, nos dio esta salvación tan grande. Después de recibir la salvación también, continuamente, nuestro Señor acompañando a nosotros, dando sus gracias. ¿Verdad, Dios? Estamos muy agradecidos. Cada vez vemos nuestra maldad, nuestra verdad, sí, debilidades. Pero por el Señor somos salvos, luego también hijos de Dios, por la gracia del Señor. Dios Padre, estamos preparando la visita de los pastores. Falta muchas cosas. Esa parte orando, luego junto, uniendo con todos los hermanos, queremos preparar. Bendice a los pastores, hermanos, que estamos preparando. Luego, Dios Padre, pedimos, estamos negociando para comprar un inmuebles, terrenos, edificios. Dios nos ayude. Confiando en Dios, Dios sí o sí nos va a dar. Luego, en nuevo lugar, queremos llevar el Evangelio, predicar en toda parte de La Paz y Bolivia. Si esta noche nosotros orando, pidiendo a Dios, Dios está esperando, escuchar, dar a nosotros. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces 3 en 3, ¿no? Los hermanos también orando. 2024. ...2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, más IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. Los esperamos. ...2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, más IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. Los esperamos.